martes 24 de febrero iniciamos con el espacio de entrevista de Informa TVX, como siempre agradeciendo su sintonía e invitándolos a participar. @canal TVX y @expreso TVX son nuestros espacios en Twitter. Ya hemos dejado algunas preguntas relacionadas al tema que estaremos discutiendo en los próximos minutos, porque estaré conversando con Mónica Vaquero y Félix Blanco. Ambos son candidatos a diputados por el departamento de San Salvador por la bandera de Cambio Democrático. Hemos preguntado qué opinan ustedes de la labor que ha desempeñado Cambio Democrático durante estos años en la Asamblea Legislativa. Sus interacciones estarán siendo transmitidas en la parte inferior de la pantalla. Hablemos del contexto de la entrevista. En la última elección legislativa, Cambio Democrático obtuvo únicamente el 2.4% del total de votos válidos en el departamento de San Salvador, números que finalmente le otorgaron al único curul a nivel nacional con la representación de Douglas Avilés. Para estas nuevas elecciones, este partido político apuesta, como lo señala su plataforma legislativa, construir una sociedad justa, equitativa y solidaria que favorezca a sectores excluidos de los beneficios del Estado. Por eso hoy nos interesa cuestionar y analizar la propuesta legislativa de Cambio Democrático y conocer de qué manera su presencia en la Asamblea Legislativa puede garantizar instituciones que respondan a los intereses de las mayorías. Por eso, ya lo he dicho, Félix Blanco y también Mónica Vaquero se encuentran conmigo en este espacio de entrevista. A ambos quiero darles la bienvenida. Ha sido un gusto y agradecer la oportunidad que se nos da pues, de dirigirnos al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Mónica, bienvenida. Un gusto igual y pues muy buenas tardes a todo el pueblo salvadoreño que nos está sintonizando. Espero que esto les pueda servir para dar un panorama más amplio de las propuestas que nosotros tenemos como Cambio Democrático. Sin duda lo es. Estamos a pocos días de las elecciones y nosotros estamos comprometidos desde este espacio por conocer las plataformas de todos los partidos políticos. Quiero que vayamos por algunos temas que se acercan en la próxima legislatura. La próxima legislatura tendrá que elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también tendrá que elegir al próximo fiscal general de la República. Hay un tema en torno a esto, la independencia judicial. ¿Cómo Cambio Democrático propone que la próxima elección, de ser electos, pueda garantizar independencia judicial, Mónica? Bueno, mira, fíjate que parte de todo es un proceso. Ya el organismo de la Asamblea Legislativa tiene un reglamento interno donde define algunas cosas de cómo se debe hacer este mecanismo. Sin embargo, hay reformas que debemos de proponer, es decir, que haya un mecanismo ya establecido y casi que punteado por punteado de todos los currículums que se deben de pedir, porque llegó el momento de ya no estar eligiendo a alguien porque es familiar de o porque lo conozco, sino que pese su currículum. Después de varias entrevistas, se hacen procesos de selección y así como se han venido haciendo con las últimas elecciones en la Asamblea Legislativa, creo que ya se ha llegado y se ha dado un avance en el proceso de transparencia. Excelente. Candidato Blanco, ¿usted qué tipo de propuesta podría hacer también? Ya ha señalado la candidata Vaquero que es importante avanzar en determinar estos requisitos de idoneidad que ya establece la Constitución, entrevistas a profundidad. ¿Usted cree que hay que reformar algo más? ¿Qué hay de las ternas, por ejemplo, que proponen candidatos hacia estos cargos de elección judicial? La verdad es de que hasta ahorita lo que tenemos es una infuncionalidad institucional. Creo de que esto pasa por escoger pues personas con mejor currículum y que de verdad lleguen por méritos y no porque tienen muy buenos compadres, ¿va? La pronta y cumplida justicia, que prácticamente se ha convertido en un eslogan en el órgano judicial, debe de llevarse a la práctica. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo hablo de 4 ejes cuando hablamos de seguridad y uno de los ejes es la seguridad jurídica. ¿Cómo garantizarle al ciudadano la seguridad jurídica? Eso pasa porque en verdad el órgano judicial se convierta en una institución que funcione al servicio de la gente. Excelente. Usted mencionó algo, y lo dejo de una manera muy clara. No es posible que sigan llegando a ser electos o designados funcionarios con compadres dentro de la Asamblea Legislativa. Ustedes van de ser electos a formar parte de un plenario que en muchas ocasiones establece designaciones a través de negociación. ¿Cómo hacemos para trascender la negociación a la hora de elegir funcionarios tan importantes que garantizan justicia en nuestro país, Mónica? ¿Existe alguna manera de poder desplazar de la agenda de negociación entre los partidos políticos la elección de funcionarios clave? Bueno, mira, esto suena difícil, pero no es imposible, todo parte de las voluntades.
Yo creo que hemos dado un avance a la hora, bueno, han dado un avance porque no soy parte de la Asamblea Legislativa, han dado un avance bastante importante. Creo que la institucionalidad está funcionando, los pesos y los contrapesos han ido evolucionando, muchas veces quizás ha sido como un poco brusco, pero ha sido porque la democracia va evolucionando con esa brusquedad. Entonces la Asamblea Legislativa sí tiene que dar un paso para ir legislando ya con una legislación que amplíe la democracia y no la cierre. Como te decía, es muy importante el tema de las entrevistas y el tema de los currículums, porque si tú vas en un proceso de selección, al final esas llamadas ternas que se tenían antes, que solo se hacían entrevistas porque sí, eso ya ha quedado atrás. Excelente. Candidato Blanco, ¿usted considera que es necesario que se incorporen otros actores a la elección? Por ejemplo, la academia, organizaciones de sociedad civil, y que no se deje únicamente como un factor, un mecanismo en el que solo participan pocos actores judiciales y políticos. Yo diría que más que eso, porque lo que hemos tenido ahorita es que una aritmética política, que se ponen de acuerdo los que hacen el número necesario para elegir las personas sin tener en cuenta a los otros fracciones. Yo creo de que necesitamos de que el pueblo el 1 de marzo, que es el día que tiene el poder como el verdadero soberano para decidir si cambia o sigue lo mismo, se fije primero en qué clase de personas va a llevar a la Asamblea, que no van a permitir manoseos dentro de la Asamblea Legislativa. Quiero reiterar la pregunta. ¿Usted considera entonces que es necesario que existan otros actores por fuera de la clase política para elegir a funcionarios judiciales en el país? ¿Es necesario que también más participación ciudadana en esto? Es lo que quisiéramos. Por ejemplo, yo siempre he creído que el referéndum, que no lo contiene nuestra Constitución, aquí se dio la dolarización. Ahorita se está en una discusión de la ley del agua. Para mí que todas aquellas leyes de interés nacional, si tuviéramos el plebiscito, deberían de ir a consulta del pueblo. No solamente a otros sectores, porque ahorita los magistrados surgen de las ternas que envía el Consejo Nacional de la Judicatura. Y luego pasa el colador de la Corte y luego el de la Asamblea. Pero ya eso ya va bien manoseado. Yo quiero ir cerrando con este tema institucional. Hay un punto, porque usted también viene de las filas del órgano judicial. Quiero saber qué está pasando también, o cómo ve la necesidad de hacer reformas a instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura para poder hacer más eficientes la depuración de jueces ahí dentro, porque conocemos que existen más de 1000 casos archivados por investigación judicial. ¿Cómo está viendo eso? Para comenzar, el Departamento de Investigación Judicial es un departamento que ni siquiera ha nacido por ley legislativa. Es un acuerdo de corte plena, por lo tanto, desde ahí empieza la debilidad. ¿Es necesario reforzarlo? Es necesario de que surja de una ley legislativa que sea ley propia y además de eso tenga un reglamento interno que tenga sus mediciones dentro del quehacer permanente en cuanto a las denuncias, porque ahí hay miles de denuncias engavetadas. Eso podría entonces otorgarle mayor fuerza a la unidad y poder hacer mejor el trabajo, es lo que dice. Por supuesto. Ok. Mónica, yo quiero ir cerrando con este tema institucional. Hay un punto, y es que estamos cerca de una elección. Siempre que estamos cerca de una elección se escuchan señalamientos contra la función del Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que no podría estar haciendo bien su trabajo, se señala de fraude, desconfianza, y también se habla de poder separar estas funciones jurisdiccionales y administrativas en el Tribunal Supremo. Cambio Democrático lleva esta propuesta. A mí me gustaría que nos profundizara más de la propuesta en separar funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Ok, mira, sí es cierto, cada vez que se acercan elecciones, pues hay algunos partidos que tienen una tendencia bastante grande a empezar a llamar la atención de las disfuncionalidades que puede tener el Tribunal Supremo Electoral. Hasta el momento nosotros como Cambio Democrático podemos decir que el tribunal está funcionando en la medida que lo ha ido apresurando, inclusive la sala con las sentencias, y pues está corriendo con todo y está saliendo con todos los tiempos. La verdad nosotros no tenemos por qué dudar ni por qué sembrar esa incertidumbre en el pueblo salvadoreño que desde ya pueda querer salir a las calles el día de la elección pintando un fraude. La verdad es que no tenemos duda al respecto
Y pues con la separación es algo que hemos venido estudiando porque ya las dos partes, lo administrativo y lo jurisdiccional, rebasan las funciones del personal que tiene el tribunal. Sabemos que debe de haber algo que administre, pero también la parte política. Pero no deben de estar todas juntas porque a la hora de las horas pues se rebasa de las capacidades que tienen. Antes de ir a la pausa, ¿quién debería asumir las responsabilidades políticas y las administrativas? Cuando dice lo jurisdiccional y lo administrativo, ¿quién debería asumir estas responsabilidades? Bueno, mira, esto se tiene que hacer un estudio y, como lo decía antes, llamar a todas las partes para, así como se hizo en la superintendencia del sistema financiero, que se ha separado por el tema de pensiones, por el tema financiero, de la misma manera se tiene que hacer un estudio de cómo va a ser el organigrama para luego proponer como una ley ya definitiva. Excelente. Estaremos hablando más. También usted ha tocado un tema importante al hablar de la superintendencia del sistema financiero. Comenzamos a hablar también de temas que involucran en el día a día a los ciudadanos. Quiero que vayamos hablando de esos derechos al volver de la pausa. A ustedes les pedimos también que sigan pendientes de este espacio de entrevista. Estamos conociendo la plataforma legislativa de Cambio Democrático 2015-2018. Ya regresamos. Vamos con la entrevista de Informa TVX. Mónica Vaquero y Félix Blanco, candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, bajo la bandera de Cambio Democrático. Se encuentran conmigo, estamos analizando la plataforma legislativa de este partido político. Y ya hacían ustedes un análisis en materia institucional, quiero que hablemos ahora de otro tema, derechos del consumidor. Lo primero que quiero conocer, señor Blanco, es cómo está analizando usted la función que realizan instituciones como la Superintendencia de Competencia, la misma Defensoría del Consumidor, en cuanto a las garantías y defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Cree que están haciendo un buen trabajo? Pues yo creo que hasta ahorita, si lo comparamos con décadas anteriores, pues sí, las cosas han mejorado, aunque hay muchas cosas más que hacer. Y no estamos hablando de que haya un control sobre los negocios o los comercios, sino que sí haya un control en cuanto al abuso que tienen algunas empresas aprovechándose a veces de la ignorancia o aprovechándose de la necesidad urgente que presenta una persona. En caso de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que en esto, pues gracias a Dios, el compañero Douglas Avilés desarrolló un papel muy importante y yo creo pues de que sí es lo que le ha dado bastantes méritos y hay que seguir profundizando en esta materia. Para eso pues necesitamos una fracción como Cambio Democrático que nos permita hacer un mejor equilibrio. Candidato, usted ha hablado de las tarjetas de crédito. Hay una propuesta concreta en la reducción de tasa de interés. Expliquemos en qué consiste un poco esta propuesta, cómo se piensa impulsar dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, la tasa de interés en cuanto a la tarjeta de crédito que viene aplicándose a veces interés sobre interés, ¿verdad? Y eso es un abuso, porque como aquí hubo una fiebre cuando entra la tarjeta, o sea, el dinero plástico al país, se vuelve una fiebre que todo el mundo agarraba tarjetas y creía que ese dinero no lo iba a pagar. Hay gente que todavía a esta fecha está pagando tarjetas de hace años. ¿Por qué? Porque se le acumularon los intereses de que a los inicios no había ningún control sobre ellos. Ahora lo que se pretende precisamente es que haya un mayor control y que ese interés sobre interés no sea aplicado. De acuerdo. La propuesta entonces es esa, que se elimine el interés sobre interés para poder garantizar ese derecho al consumidor. Mónica, hay un punto, y es que yo les preguntaba sobre cómo están viendo la función de instituciones del Estado en la defensa de los derechos del consumidor. Así es. Cuando nos dice el candidato Blanco que ha existido un interés sobre interés hacia los usuarios de tarjeta de crédito, ¿es porque no ha tenido la superintendencia del sistema financiero, por ejemplo, la capacidad suficiente en ley para poder regularlo o porque falta la aplicación de la ley? No, mira, la verdad es que en el tema de los intereses de las tarjetas de crédito y los intereses que han estado cobrando los bancos en general, nosotros hemos contribuido a una ley contra la usura que lo que hace es regular ese interés. Nosotros hemos contribuido creando una ley del historial crediticio que lo que permite es hacer que todos esos burós de crédito que almacenaban todos los datos
y que si habías tenido una deuda hace 3 años y todavía te siguen molestando por eso, porque te borraran. Y hemos estado contribuyendo en ese aspecto. Sin embargo, hay temas todavía a legislar, y en el tema de la disminución en los intereses son reformas específicas a la ley de la usura y son reformas específicas a la ley de tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para que la tasa con la que se calcula, o el factor con el que se calcula la tasa de interés nominal y la efectiva, no sea un factor demasiado alto que lo que te haga es incrementar los intereses, porque muchas veces lo que están haciendo es que a base de cargos administrativos. ¿Eso te aumenta la tasa? Eso aumenta la tasa, y no es que estén cobrando intereses sobre intereses, sino que a base de cargos administrativos es que al final se te viene haciendo uno y otro, y tú dices, bueno, yo iba a pagar $16, pero entre 1.85 que tengo que pagar del seguro, gasto administrativo de no sé qué, que por las llamadas que me hacen. Entonces, en todo eso se tiene que seguir contribuyendo. Ya hemos dado un avance porque inclusive, ahora que lo mencionabas, con la Defensoría del Consumidor, que está haciendo, por cierto, un muy buen trabajo, trabajamos una reforma a la ley del consumidor para darle dientes a la Defensoría y que pudiera actuar en estos casos, y no solo de quejas, sino que se le devolviera el dinero a las personas. Y a propósito de otorgarle dientes a la Defensoría del Consumidor, hoy transmitíamos una nota a través de unas recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas de poder darle nuevas directrices a la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, en protección de servicios financieros, protección de comercio electrónico y móvil, dice, protección de privacidad, libertades individuales, flujo de información e incluso acceso universal a energía limpia. ¿Cómo está viendo estas propuestas que hace Naciones Unidas para fortalecer las instituciones en el control de esos temas? Mira, lo que pasa es que en el país tenemos un problema, tenemos leyes para todo y de repente nuestra legislación es una legislación bien dispersa. Por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones tú tienes derechos del consumidor que no están plasmados en la ley de Defensoría del Consumidor. Entonces, estar tejiendo de un lado al otro es un tanto difícil. Sin embargo, a la Defensoría ya se le han dado bastantes herramientas. Seguimos trabajando, y hay que decirlo, de la mano con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, porque se ha vuelto una apertura bastante grande a la hora que nosotros le solicitamos información de quiénes son los más denunciados, qué departamentos son de las empresas los que dan más problemas, porque nosotros no legislamos de adentro para afuera, sino lo hacemos de afuera para adentro, es decir, vamos a ver dónde está apretando el zapato en los consumidores y desde ahí tiramos la legislación. Entonces la Defensoría, creo, puede avanzar muchísimo más y nosotros estamos listos para ayudarla. Candidatos, ha sido un gusto tenerlos en este espacio de entrevistas. Se me ha agotado el tiempo, pero hemos querido conocer, por lo menos en materia institucional y de defensoría también de los consumidores y los usuarios, algunas de sus propuestas. Para nosotros ha sido importante conocerlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Tenemos más noticias para compartirles. Ya regresamos.